y es el autor de un artículo muy interesante donde responde a otro que apareció hace mucho tiempo ya, firmado por José Luis Jiménez en el ABC y que titulaba José Luis Jiménez, Resuelto el misterio del origen de la bandera canaria. Bueno, ¿nos escucha? Sí, perfectamente. ¿Cómo estás, César? Pues no tan bien como tú, que estás ahí en Inglaterra. Yo siempre que pienso en Inglaterra y en Londres me voy a Hypar a ver si encuentro alguna gente subida en una silla echándose el meeting, como antaño. Sí, yo creo que eso ya no lo he visto. No, Yo no lo he yo visto. las últimas veces que Y no había nadie. Pero el parque sí sigue siendo hermoso en el sentido de esa extensión extraordinaria. bueno, ahora últimamente, en los últimos meses ha habido muchísima gente acampada. No sé si seguirán, pero hay un foco de pobreza importante en ese parque. Joder. Pues vamos primero con el artículo. Venga, Vale, vamos allá. háblanos y después nos haces el análisis desde un sitio tan central como es Inglaterra. Creo que estás ahí, sigues por ahí, ¿no? Sí, yo me he estado moviendo y esto ya te entro con el artículo. Un compañero de militancia me comunica sobre esta cuestión hace años, claro. El artículo de José Luis Jiménez es del 2017 y a mí yo creo que me lo comunicó en el 19 o el 2020 y yo por esos años estaba lejos de Londres. O sea, yo me he ido rotando por el país, digamos que de la mitad inferior entre Londres y Birmingham, y un poquito más arriba de Birmingham, vamos a decir, entre Manchester y Londres he estado yo por distintas ciudades. Entonces, cuando él me comunica sobre este tema de la bandera, para mí era imposible ir con los horarios de apertura que tenía el centro, ¿no? Era imposible desplazarme de lunes a viernes para poder acudir a una cita y poder ver el objeto, ¿no? Entonces, como desde hace 2 años resido cerca de Londres, ya mi situación cambia. Entonces se me abre la oportunidad de poder ver este objeto. Y lo tenía un poco olvidado y hace una semana, yo creo antes de las Navidades, a finales del 2024, se me vuelve a volver a la memoria este tema, ¿no? Y bueno, en Navidad pues yo estuve en Tenerife y ya cuando regresé fue que dije, vamos a moverlo, vamos a mover esta historia y a ver en qué queda, ¿no? Entonces yo solicité una cita con el fondo, a mí me comunican de ya unas comunicaciones anteriores que tenía aparcadas, yo las retomo, y entonces a mí me comunican que no está en el Museo de Greenwich, que está en un fondo, el Prince Philip, que es un fondo separado, es una especie de archivo, no, archivo de objetos y documentos y cosas que no los tienen en exposición. Es un edificio nuevo que han hecho para justamente conservar, pues fondos que no están expuestos, ¿no? Y después hablaremos que también encontré una cosa muy interesante allí. Y entonces, bueno, la gente me responde muy amablemente y muy abiertamente, algo que yo no he visto nunca en un museo canario. Los de España no lo sé, pero por lo menos en Canarias, como no estés haciendo un doctorado, es muy difícil que tú vayas a ver los fondos, ¿no? Lo que está expuesto sí, pero que te abran a ti en exclusivo y una persona se dedica a ti, es muy difícil. Yo eso no lo he visto. Pues aquí sí, aquí pues muy amablemente yo relleno un formulario y basta un mero formulario y bueno, y la tarjeta de identificación al llegar para comprobar que era yo la persona que estaba reservando, ¿no? Y me dan una cita. Y bueno, pues a mí me recibe una persona allí y me da paso a una sala donde ellos ya tenían preparado los objetos y ahí es donde ustedes pueden ver el artículo que lo publiqué en mi blog personal que se llama apuntesdeultramar.wordpress.com. Ahí tienen íntegramente el artículo. Y está la bandera presentada, así es como yo la encuentro, ¿no? En la foto que ustedes pueden encontrar al abrir el artículo, así es como se me presenta a mí. O sea, es una bandera que está reposando sobre un rollo de papel, todo muy limpio y muy aséptico, en una sala que estaba simplemente exclusiva para mí. Entonces, claro, yo me acerqué, ya empecé yo a examinarla. Yo me traje un equipo, yo me traje un microscopio
y después pedí cinta métrica y demás. Entonces yo hice mediciones, fotos a microscopio para ver el tejido. Eso es un material que yo publicaré a posteriori. O sea, el artículo que yo publiqué en mi blog tiene un toque mucho más personal y subjetivo. Yo cuando reúna todavía unas piezas que después las comentaré que me faltan para completar un poco esta trama, haré una publicación de carácter más académico, donde ya exponga todas las fotografías a microscopio y demás, y pues ya podamos llegar a la conclusión de que está hecha, y si es posible responder a cuándo está hecha y dónde se hizo, ¿no? Esas serían las respuestas para completar el misterio de esta bandera, ¿no? Porque lo cierto es que a día de hoy no hay ninguna evidencia siquiera que sea una bandera canaria. O sea, ahora mismo no hay ningún vínculo con que esa bandera sea canaria. Tampoco tenemos una datación, no tenemos una datación. O sea, a mí, acto seguido de yo proceder a examinar el objeto, yo pregunto qué información tienen ustedes en la base de datos sobre este objeto. Y lo más notable eran dos datos aquí. Primero, la fecha de ingreso del objeto en el fondo, que era de 1974, y la persona que lo dona, que era una señora de apellido Cook. ¿De apellido Cook? Claro. Claro, y ahí es donde se monta la trama del ABC. O sea, la trama del ABC se reduce exclusivamente a las fichas que cualquiera puede encontrar en la página del fondo de Greenwich. Ahí en la ficha, que es pública, y yo reproduzco en el artículo, claro, dan dos datos. Dice que la bandera es del principio del siglo XX, sin embargo, no hay ningún indicio, aunque después me comunicaron de dónde viene esa fecha, o esa estimación, y después dicen que es presumiblemente de Canarias, que está hecha de lana, que está hecha a mano, que además tiene dos imperdibles, y bueno, pues un poco una información muy vaga, muy vaga, y que está en el Museo Marítimo de Greenwich y forma parte de la colección Cook. Claro, con esos datos puramente escritos, el ABC monta una película. O sea, José Luis con otros dos compinches más se montan una película. Claro, ahí tendríamos que ver de dónde sale el origen de esa película, porque estos firman con siglas. O sea, tiene pinta de encargo, ¿no? Porque es algo como que no quieren ellos poner sus nombres. O sea, ponen siglas, y ponen 3 siglas. O sea, este artículo no tiene tanto jugo como para que hayan 3 personas detrás, ¿no? Es como uno solo no quiso mojarse y tuvieron que mojar a otros 2 más. Y aún así ninguno puso su nombre, ¿no? Entonces esto ya vamos a dar esa parte de la trama para después. Vamos por ahora a centrarnos en el objeto, ¿no? Entonces, claro, cuando a mí me comunican esta información sobre la base de datos, ya cobra mucho más sentido. Asumiendo que es una bandera canaria, cobra más sentido porque la información que nosotros sabemos y que está constatada y que no tiene misterio ninguno, es que la bandera se hizo por los hermanos Sarmiento y la madre en el año 61. En el año 64, Antonio Cubillo hace la modificación y se populariza su versión, ¿no? Pero la bandera simple, la más simple, que es la combinación de las dos banderas provinciales, es del año 61. Que esta bandera ingrese en el fondo en el año 74 hace que cobre sentido. O sea, la bandera canaria fue inventada antes de que estuviera en el fondo, ¿no? Eso es lógico. Lo que no es lógico es que estuviera antes de inventarse, ¿no? Entonces, asumiendo que es bandera canaria, que ese sería otro punto, ¿no? Claro, otro de los detalles que a mí me llama la atención es el tema de los imperdibles. Si me estamos hablando del siglo XVII y que es de James Cook, no existían los imperdibles. ¿Cómo es posible que el objeto venga con 2 imperdibles que a todas luces, si se ven las fotos, son modernos, son de fabricación moderna? No son imperdibles toscos, sino típico imperdible de producción en serie, ¿no? Entonces, bueno, ahí ya esto empieza a hacer agua, ¿no? Toda esta historia de la ABC empieza a hacer agua por completo, ¿no? Y empieza a carecer de sentido ninguno. Entonces, cuando yo, con esta información recogida, ya es que empiezo a hacer el artículo, y vuelvo atrás en el tiempo al artículo escrito por José Luis Jiménez, y es cuando yo, digamos, desgrano un poco o resumo en 5 citas toda esta cuestión que él viene a exponer, ¿no? Y yo inicialmente, al principio del artículo, sí se ve algún riesgo, pero
Claro, cuando ella empieza a hablar de que la bandera no es de base comunista o nacionalista, que la bandera nacionalista no es bandera nacionalista, sino es una bandera canaria. Claro, cuando yo empecé a hacer ese tono, ya te das cuenta de que el artículo no es objetivo, no está buscando una investigación histórica, sino que es un panfleto. O sea, el artículo es un panfleto. Tiene una motivación ideológica. O más tarde, lo que yo intuyo es que fue un encargo. ¿Por quién? No lo sé. La cuestión es que todo esto hace agua. Yo publico el artículo y entonces empieza a haber una respuesta por las redes. Hasta tal punto, también el museo me sigue contactando, me sigue comunicando, y entonces descubrimos de dónde viene el dato de principios del siglo XX. El dato de principios del siglo XX es una nota que deja la donante, porque no la donante, que es de apellido Cook, pero el capitán James Cook no tuvo descendencia. O sea, los hijos del capitán James Cook no dejaron descendencia viva. O sea, es imposible vincularlo con el capitán James Cook. Y esto es una información que es pública. El museo me la facilita muy amablemente, porque la chica que me estuvo tratando, pues siguió en contacto conmigo, porque vio que yo estaba investigando este asunto y siguió manteniendo el contacto conmigo. Y entonces, claro, ya hace aguas todo esto de James Cook, no hay por dónde cogerlo ya, ¿no? Cuando ya además no tuvo descendencia. ¿Qué es la información que tenemos? Que la donante, la señora Cook, que dona esta bandera, parece que recibe una colección de banderas de su tío, que era marino, era capitán de un barco mercante de la flota británica, ¿no? Y entonces como que ella recibe un lote de banderas y eso es lo que llaman la colección Cook, no de James Cook. La colección Cook es el lote de banderas que le da el tío de esta señora y que ella dona al museo, ¿no? Entonces no hay por dónde coger lo de Cook. O sea, lo de Cook queda completamente cerrado, ¿no? Lo de James Cook. Ahora, el lote entero de bandera tiene una nota de la donante, no del tío, sino de la donante, que ella estiman que es principio del siglo XX, porque el tío dejó la navegación en 1920. Claro, esa nota en sí mismo no dice nada, porque el tío podía haber estado de vacaciones en Gran Canaria en los 60 y le cayó la bandera. Tampoco sabemos ni qué edad tenía el tío ni cuándo nació. O sea, es inconclusivo. No podemos determinar, primero, que la bandera sea canaria y segundo, de qué época es. Por ahora eso no está determinado, no podemos saberlo. Entonces esos son los datos que hemos recabado y después hemos hecho la interpretación de cómo, digamos, darle un sentido y una coherencia, ¿no? O sea, nos queda claro una cosa, no hay evidencia ninguna de que tenga relación de ningún tipo con el capitán James Cook. Por lo tanto, todo eso de que fue un regalo que le dieron en Tenerife, toda esta historia que hace el ABC es falsa, absolutamente falsa. Y después tampoco tenemos evidencia de que la bandera sea canaria. O sea, ahora mismo no tenemos ninguna evidencia más que son los colores, la combinación de colores de Canarias, es la única relación, pero no es una evidencia en sí misma. Entonces, esa es la situación, ¿no? Lo primero de todo es desmontar todo este cuento del ABC, que después tuvo su reacción y este mismo autor, el José Luis, uno de ellos de los que firman con sus siglas, reconoce que meten la pata. Lo que no queda claro es de dónde surge la intención de hacer este artículo. Porque claro, aquí hay una intencionalidad. Y es que hemos visto que de hace unos años, ya salgo de los datos del artículo y voy a hacer un poco mi conclusión de mi interpretación de por qué hacen esto del ABC, ¿no? Y la cuestión es que se lleva atacando, digamos, el significado de la bandera canaria de hace ya un poquito más de una década. Yo diría que la primera fuerza política que juega con su significado a manipularla y sobre todo a vaciarla de significado es Coalición Canaria, cuando la adopta como bandera de partido en 2008. O sea, el nacionalismo que nosotros conocemos surge justamente como respuesta al independentismo, como una opción moderada, ¿no?, para restar fuerza social y política al independentismo que surgió. Y usted seguro que esto lo tiene que manejar mucho mejor que yo, porque usted vivió esa época, yo no la viví. Pero lo que yo tengo entendido es que
al fin y al cabo, la respuesta del nacimiento de un nacionalismo en Canarias viene para contrarrestar el avance que el movimiento independentista estaba teniendo en las islas en aquellas décadas. Claro, en aquel momento inicial, las fuerzas nacionalistas tuvieron un símbolo propio, tuvieron que inventar una bandera. Tuvieron que inventar la bandera de los perros porque rechazaban la tricolor, que era la de los independentistas. Entonces, ¿qué cambió hasta 2008 para que en ese instante sí la aceptaran? O sea, lo que cambia es que se produce un vaciado del significado de la propia bandera en sí misma. Y eso es algo que hemos ido viendo después, cuando el PP, en 2018, si no me equivoco, sí, era 2018, propone La Graciosa como octava isla, como si la Graciosa no existiera de siempre. O sea, pues como es ahora una octava isla y no sé qué. Claro, un montón de gente, o no sé quién, la verdad no sé de dónde surge, ponerle una estrella adicional a la bandera. Entonces ahí se vuelve otra vez a hacer un ataque al símbolo. O sea, un símbolo que unía, digamos que la aspiración o la idea de libertad del pueblo canario y de los intereses nacionales canarios. Claro, esos son movimientos de división, porque después tenías mucha gente decía, la bandera de coalición, ¿no? Cuando la tricolor es tomada como bandera de partido de coalición, ya tenías mucha gente diciendo, la bandera de coalición, ¿no? Entonces ahí empiezan a construir, digamos, argumentos divisorios, ¿no? Para dividir el símbolo y su representación. Cuando surge la de las 8 estrellas, es otra puntalada más a dividir. O ya para rematar, digamos que cuando en 2019 Pablo Iglesias agarra la bandera, es otro paso más en dividir y vaciarla de contenido. Claro, todo esto no surgiría si el independentismo tuviera una organización potente o una fuerza potente, porque todo esto quedaría, porque capitalizaría. Cualquier cuestión sobre la bandera lo capitalizaría el independentismo. Pero como no existe, entonces cualquiera lo coge, porque nadie lo va a capitalizar, sino los oportunistas que lo están haciendo. O sea, como el caso de Pablo Iglesias en ese caso más reciente, ¿no? Por eso es que ahora, esa es la gran diferencia. Ahora mismo nadie capitaliza políticamente la bandera y ha quedado huérfana y vacía. Es una bandera popular, sigue teniendo una base social y es por ello que es ambicionada por los oportunistas, pero ninguna organización política la capitaliza. Entonces el ABC viene un poco también a romper con la bandera, con su pasado, y ya directamente pues que nadie la capitalice, ¿no? Porque ya no es bandera nacionalista ni independentista, sino que es una bandera canaria. O sea, es como un evento totalmente aleatorio, que se combinaron esos colores y si acaso los hermanos Sarmientos la copiaron, ¿no? O le vino la inspiración. Entonces, eso es lo que vengo a concluir, ¿no? O sea, ese vaciado, esa falta de capitalización de la bandera políticamente ha llevado a distintos actores de los medios o políticos a atacarla para, digamos que, finiquitar lo que ha sido un episodio político en la historia de Canarias, que ha sido el movimiento independentista, que no está en su mejor momento ahora mismo, ¿no? Sí, te he seguido todo muy bien y a la espera del texto ya que piensas hacer de manera más científica, dices, pero en principio es formidable, me parece estupendo y la gente se habrá quedado sorprendida también con la bandera, con la franja negra y tal y tal, bueno, no sé. Bueno, pero no es realmente negra, lo que pasa es que tal vez mi cámara no captura pues los colores aquí aparece adecuadamente, casi ¿no? negra entre Sí, la media, ¿no? Entre el amarillo. Sí, bueno, sería azul, sí, más azulada. sí, es bastante oscura. Ya. Eso, como decimos, como le acabo de decir, no hay evidencia para empezar que sea canaria. Yo lo que estoy ahora mismo es intentando contactar con Jesús Cantero Sarmiento. Yo le voy a pasar fotos en detalle y las medidas que tomé a ver si coincide con las que ellos hicieron en su lote. Si eso es así, pues bueno, por lo menos podemos decir que pudo ser de su lote. Si no es así, pues por lo menos tendremos que concluir que no hay evidencia de que sea canario. También el azul oscuro se puede explicar por la disponibilidad de material, ¿no? Al fin y al cabo, si hablamos de los 60 o esas fechas, tampoco creo que hubiera un abanico amplio de telas tintadas, ¿no? O sea, se tendría que trabajar con lo que había.
Entonces, bueno, lo del azul oscuro no me parece completamente concluyente. Sí es verdad que me parece un detalle, si usted ve la foto, de que tiene un roto en el medio de la bandera. Sí, Ahí tiene un desgaste. en la parte baja efectivamente se nota Sí, pues si usted roto. lo mira con más detalle, Sí, yo, según tú lo tienes, va como el roto, como si se hubiera rozado con algo, entonces primero una cosita pequeña y después al claro, final el roto más grande, no sé. ya esto es una interpretación mía. Sí. Yo veo ahí un roto por cizalladura, o sea, por trillado, de que ha sido trillada. Y yo veo una marca que podría ser una bota. Entonces a mí no me Ah, extrañaría que eso alguien la pisó y digamos, Dios. cuando tú pisas y estriegas el pie, Sí, 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 ¿no? sí. Entonces no sé yo, ya es una interpretación, tendréis que dedicarle un poquito más de tiempo, pero me pareció justo, si ves bien la foto, verá como dos segmentos semicirculares, como si fuera la parte de adelante y el tacón de un calzado, ¿no? Sí, 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 sí. Sí, sí, 1, 2, 3, 4, 5 puntos ahí tal. Sí, puede ser eso que tú dices, de estar ahí, pues eso, pisándola. Bueno, ¿y qué más, qué Claro. más, qué más, qué más cosas de interés? Coméntanos, has encontrado porque le habrás Ah, sí, dedicado sí, mucho vamos a tiempo ver. al tema y el tema de la bandera canaria es pues muy, muy interesante siempre, ¿no? Uno de los materiales que encontré de casualidad, cuando ya terminé con la bandera en el fondo, por casualidad le pregunté a que me estaba atendiendo si tenían más material. Entonces buscamos Canarias, tal, salieron un montón de cosas, pero a mí se me ocurrió, de repente me llegó un rayo a la cabeza y digo, mira, busca Tenerife Nelson, a ver qué sale. Efectivamente, salió un material que no hay ninguna foto, yo las tengo la foto, muy interesante, y es el cuadro original el cuadro, no sé si ha visto una ilustración que sale Nelson en un barco con herido y está rodeado de sus soldados, de sus soldados, ¿no? No sé si recuerda un poco esa imagen que es muy icónica, está muy reproducida. Pues bueno, es un cuadro de Nelson en que se ve el herido y entre medio del oleaje, ¿no? En una chalana, un barco pequeño y tal. Pues el cuadro original estaba en este fondo, está justamente en este fondo guardado. Lleva 11 años sin ser expuesto, porque yo pregunté exactamente cuándo fue la última vez que esto se expuso y lleva 11 años sin ver la luz. Y bueno, no me extraña nada viniendo de los Ah, ingleses. muy bien, qué más conclusiones sacas? Bueno, sobre el Sobre tema este que nos queda por investigar, sí, nos queda un poquito, a mí me gustaría reunir la información de la familia Sarmiento y concluir esto. En general, al desmontar este artículo del ABC, lo que volvemos al punto de partida. O sea, la bandera es una obra del pueblo canario, del seno del pueblo canario, en este caso, de sus autores, los hermanos Sarmientos, que justamente la elaboraron, para encabezar una protesta, ¿no? Para simbolizar como símbolo de protesta, ¿no? O sea, nace como símbolo de protesta. Entonces volvemos otra vez a reafirmar su origen y su significado inicial. O sea, no puede venir ya otra vez que si el capitán Cook y que si esto lo hicieron las instituciones de la época, porque claro, al final lo que quieren que esto sea o que surgió de las instituciones o de una corporación o del MI6, ¿no? Pero del pueblo canario nunca, eso no, de ahí no puede venir. Entonces esto es lo que uno tiene que defender esa posición. Dice, no, claro. esto no vino del servicio secreto conspirando contra España a ver si rompían España, una historia así, porque eso es lo que ellos quieren al final aislar. Quieren llegar a esa conclusión, ¿no? De que el independentismo canario es una obra de los servicios secretos de alguien. Entonces, eso es algo que hay que rebatir permanentemente, poniéndolo con la verdad por delante, y que es natural que el pueblo canario aspire a su libertad. Es difícil, porque las condiciones ahora mismo son peores que anteriormente, en una economía absolutamente dedicada al servicio y completamente dependiente, pero eso no significa que no haya ese derecho o esa aspiración. O sea, eso es lo que al final hay que llegar a ese punto, ¿no? En que están atacando también a los símbolos y al independentismo canario por su huerfandad actual, su desarticulación, porque es un blanco fácil, pero para terminar concluyendo que esto fue un invento de fuera.
que los canarios somos muy españoles y muchos españoles, y que esto fue alguien que nos contaminó la cabeza de fuera, ¿no? Algo así, es lo que viene a hacer, ¿no? Que no hay condiciones objetivas, como diría el Che Guevara, no hay condiciones objetivas para que a nosotros se nos ocurra querer ser independientes. Y estos son, claro, patrañas que hay que desmontar. Porque las condiciones sí que las hay. Todos los días se dan condiciones objetivas para que nosotros tengamos que ser independientes. Pues venga, profundiza. Dejamos el tema ya de la bandera, si nada más así quieres matizar. Vale. A ver, bueno, no... Ana, espera que Anabel quiere hacer una pregunta, a ver. Sí, no, hola, no es mía, sino hola, es un comentario que hace un oyente que no sé si le entendí bien, pero voy a intentar trasladártelo. Él pregunta que cómo se explica que la bandera de Tenerife azul con el aspa blanca, él dice es la propia del nacionalismo escocés, y que esa bandera escocesa tiene 3 siglos y que cómo es posible que Tenerife la haya asumido o algo así. No sé si tienes idea. Bueno, yo creo que es porque la gente de Tenerife se sentía muy escocesa, ¿no? Y tenía esas ansias de ser escocés. Lógicamente, esto es una pregunta de quien no sabe un mínimo de historia en ese sentido, y es que eso eran banderas náuticas. O sea, era la bandera que identificaban los barcos cuando atracaban en el puerto de Santa Cruz, y la de Gran Canaria era la que usaban cuando atracaban en el puerto de Gran Canaria. De ahí surge la bandera tricolor, de la combinación de ambos colores. El azul era común, porque la cruz esta de San Andrés escocesa y tal igual, era azul oscuro con blanco, y la de Gran Canaria era azul oscuro con amarillo, sin cruz, ¿no? Tal cual es a día de hoy. De ahí surge. O sea, no tiene que ver con Escocia. Igual los ingleses asumieron la bandera de Escocia como bandera náutica, para nosotros nos ha llegado como bandera náutica, no como bandera de Escocia. O sea, el querer, no sé, asumir que la bandera de Tenerife tiene un origen escocés, pues yo qué sé, si lo quieres rizar de esa forma, pues... Pues oye, no, yo creo que está ya respondido. Sí, bueno, si el compañero que preguntó quiere volver a preguntar o matizar cosas, pues ya nos llama. Sí, las preguntas son bienvenidas, sí. Claro. Cuéntame, vamos a ver, ¿cuánto tiempo llevas ya en Inglaterra? Bueno, eso sí es un tema que podemos desarrollar. Yo llevo ya 8 años, o para 9, creo. Y bueno, la verdad que yo he tenido aquí un recorrido muy interesante. O sea, yo llegué fregando platos, literalmente. Y sí me llegué con un título. Claro, yo vine titulado de Ingeniería Técnica Industrial. Y bueno, allá me cansé, estuve trabajando para gente, después no me pagaban, o un típico follón. También una época mala, después del 2008. Y después estuve autónomo, vamos, que no me salían las cuentas quedarme allí, ¿no? Entonces, bueno, probé la aventura un poco, debido a que tenía un compañero que ya estaba allá y me invitó, me dijo, vente para acá, te quedas en mi casa, al igual. Pues bueno, probé y sí que estuve pues 1 año jodido, fregando platos, como se dice, y limpiando carne y demás. Pero bueno, después me enganché en una empresa americana. Tuve una empresa americana y ahí entonces empecé a ver cosas, ¿no? Empecé a ver ya cosas y tal. A mí la empresa americana me mandó a varios países. Como yo era un técnico, digamos, encargado de hacer mapas tridimensionales de fábricas, digamos, en un estado de obsolescencia, que habían sido adquiridos por una empresa americana. Eran fábricas de una anterior empresa inglesa que las había vendido. Y entonces tenía fábricas por medio mundo. Y a mí me mandaban allí a escanearlas, a hacer un escaneo en 3 dimensiones para que el cliente, ¿no? O sea, la empresa que los había comprado, pudiera ver y planificar su modernización o ampliación, ¿no? Entonces yo iba allí, a distintos países, me mandaba a Polonia, a Egipto, a Arabia Saudí, y yo me encargaba de eso, y con el escáner, y después en la oficina en Inglaterra, pues iba dibujando, montaba las imágenes y demás, ¿no? Bueno, por ahí estuve 1 año, casi acabo a piñas con el manager, que era un americano, y entonces ya se me acabó. Sí, era mala gente, ¿sabes? Yo se lo llegué a decir, que era malvado en la cara. Entonces ya aquello no iba a durar mucho, ¿no? y entonces acabé en una empresa británico-alemana, ¿no? Que hacía, digamos, una paramenta logística dentro de las lavanderías industriales. O sea, dentro de las lavanderías industriales, digamos, hay un monorail, un sistema de monorraíles que, digamos, que cargan y descargan las ropas
de lavadora a lavadora o secadora, dobladora. Claro, hablamos de una escala grande, ¿no? Cada bolsa de ropa eran 100, 150 kilos. Y entonces iban una de las de otra. Estamos hablando de toneladas de ropa, se iban moviendo, ¿no? Y yo, digamos, me encargaba yo era, digamos, el ingeniero de investigación y desarrollo de este producto, de monorail. Yo me encargaba de mejorar los productos existentes o inventar nuevos. Y yo la verdad que me lo pasé pipo. O sea, a mí me dan un cheque en blanco y yo me ponía ahí a inventar, diseñar, montar máquinas, desmontarlas, o sea, lo que quería realmente. Hasta que vino el COVID y me odió el rollo. Entonces, con el COVID, pues la empresa fue duramente impactada, porque claro, todo el sector asociado a la lavandería fue fuertemente impactado, lo que eran los hoteles, hospitales y demás. Y bueno, tuvieron que recortar. Empezaron a recortar. Nosotros nos mandaron a casa en un momento dado, a trabajar desde casa, en otro momento directamente a no trabajar, porque el gobierno pagaba por no trabajar, daba una subvención para que la gente simplemente estuviera en casa. Que por otro lado, yo nunca me quedé en casa, yo la verdad que me lo pasé pipa. Lo primero que hice fue coger el coche, desde que dieron el toque de queda fue mandarme a mudar, coger la autopista a 200 por hora solo, así que eso fueron experiencias irrepetibles. Yo me lo pasé muy bien, la verdad, con el COVID. Y no dejé de viajar. ¿Y no te ha dado por escribir sobre toda esa etapa? Me refiero a escribir biográficamente hablando. Bueno, algunas cosas he ido soltando por mi Facebook. Yo creo que escribí bastante hasta que vi que la gente no escucha. Y ya dejé directamente las redes sociales. Ya vi que las redes sociales murieron, digamos, en ese sentido. Después del COVID las redes sociales quedaron inútiles. O sea, después también se llenaron de bots, se llenaron de... O sea, hay oficinas enteras llenas de gente para poner mensajes de basura. O cuando no son máquinas directamente, o sea, ya murieron. Con la época del 2019 las redes sociales murieron. O sea, eso fue un campo de batalla y yo me di cuenta y digo, bueno, ¿para qué voy a estar publicando ya nada? Para ficharme a mí mismo, ¿no? Y ya pasé, ya no suelo publicar, estoy ausente de las redes sociales. Pero bueno, sí que escribí en aquellos años intentando un poco abrir los ojos a la gente, sobre todo con la que tenía contacto en Canarias, y ver que las cosas, por ejemplo, que se estaban pasando en Inglaterra no eran las mismas que pasaban en Canarias. Porque en Canarias era un estado fascista. Antes estaba hablando un ponente del fascismo y del cual el fascismo fue el COVID. Yo vi el fascismo en el COVID y todos los que capitanearon ese proceso son fascistas. Y sí, es el PSOE y es Podemos y toda esa gente. En Inglaterra nunca se llegó a ese grado de fascismo que se vio en Canarias. O sea, yo podía decir mascarilla, a mí nadie me llamaba la atención. Yo nunca la llevé. Yo llegaba a Canarias y sin mascarilla y ya era la gente chillándome por la calle. Joder. Como no sé, como una inquisición. ¡Haz de la mascarilla! Y me chillaban y tal. Yo llegué hasta a cuadrarme con un imbécil que me fue, pues te la pongo yo. Una vez me vieron en el parque y yo, pues nada, ya me cuadré delante de ellos, ven a ponérmela entonces. Eso nunca lo vi. O sea, en Inglaterra, de hecho, había unas guidelines, unas guías, ¿no? Y decía que hay que ponerse la mascarilla, a no ser, y después empezaban las excepciones, ¿no? Que es lo que la gente como que no leía, ¿no? A no ser que tengas un problema médico, tal cual, entonces tienes que llevar una tarjeta que te identifique, pero si quieres no la tienes que llevar, ¿sabes? Entonces era todo un cachondeo. Para el que leyera, se daba cuenta del cachondeo. Para el que no leía, pues no se daba cuenta de nada, ¿no? Pero en Inglaterra era así. Entonces, si alguien me preguntaba, que era muy raro, yo le decía, estoy exento, I'm exempt. Y ya está, y no te decían nada más. Y yo entraba al supermercado, si me preguntaban, decía, estoy exento, y no pasaba nada. Ni nadie estaba detrás de ti, ni persiguiéndote, ni señalándote. Policía ausente. O sea, la policía en Inglaterra está ausente. Realmente uno no la ve, rara vez la ve. Cuando yo llego a Canarias es policía por todos lados. Policía nacional, guardia civil, policía local. O sea, tuve incidentes, recuerdo también con la policía local, para ponerme con la mascarilla. También tuve multas que al final nunca las pagué, las recurrí y el país se tomó por sí. La última fue una cosa muy rara, porque fue la nacional la que me pone la multa, pero me llegué por el ayuntamiento. Y digo, bueno, ¿y cuál es el vaso comunicante aquí? Como la nacional me pone la sanción y viene a cobrármela el ayuntamiento. Entonces, claro, yo recurrí a aquello y digo, ¿cómo es esto posible? Y nada, no me molestaron más.
para que un poco se plantara un poquito, no pasaba nada realmente. Pero bueno, lo que un poco esos años, yo perdí el trabajo. O sea, a mí pierdo el trabajo, la empresa no me quería soltar, porque yo realmente hacía un buen trabajo, y me ofrecen un puesto de técnico comercial. Y ese puesto requería viajar. Y entonces, como requisito para viajar, tenía que ponerme una sustancia. Yo me negué y me echaron del trabajo. Y no pasa nada. Yo encontré otro trabajo 3 meses después. Entonces empiezo en una marca muy conocida que se llama Pirelli, que es la marca de neumáticos de competición y demás, ¿no? Sí. Muy Sí, yo no conocido, tengo sí. miedo nunca. Aquí yo no tengo miedo de perder el trabajo, porque cada vez que pierdo el trabajo consigo algo mejor. Siempre me lo monto mejor. Sí, aquí si me tengo que pelear con alguien, me peleo, no me importa, porque digo, bueno, ya otra cosa vendrá. Y en Pirelli, pues bueno, estuve ahí un año y medio, cosas así, hasta que me peleé con otro manager. Y pues claro, yo empecé allí de ingeniero de mecánico de la fábrica. O sea, yo proyectaba las modificaciones que se tenían que hacer en la fábrica, ya sean por mantenimiento, por cambio de maquinaria. Claro, hablamos de máquinas de 16 toneladas. O sea, son máquinas que para moverla, pero moverla puede ser un mantenimiento, o sea, quitar una pieza, llevarla a la fábrica, que la reparen para que dure otros 2 años, básicamente, por el desgaste de la goma, de la producción de goma es muy agresivo con el acero y con las maquinarias, y hay que recambiarlo. Claro, eran operaciones que implicaban un montón de gente, contratistas que venían, con grúas, con tal. Yo tenía que coordinar todo eso. Yo tenía que proyectarlo y coordinarlo. Y otro tipo de funciones, ¿no? Si queríamos hacer un horno, ¿no? Un horno para justamente traer la goma de Rusia, porque la goma que traía Pirelli en el Reino Unido venía de Rusia. Y en ese momento, claro, empieza ya el conflicto, las sanciones y demás. Pero allí se estuvo trayendo goma hasta después de las sanciones también. Y venía de Siberia. Claro, era goma sintética. Pirelli mezclaba parte de goma natural con goma sintética. Y eso es normal, eso es una práctica normal. Bueno, traía la goma sintética y había que descongelarlo, porque venía absolutamente congelada. Entonces, bueno, una de mis tareas fue justamente proyectar un horno, una cámara, donde la poníamos a 60 grados durante una semana, algo así, ¿no? Bueno, yo ahí un poco me canso, se cambia de personal, se cambia mi jefe, el jefe nuevo pues no lo trago, no lidio con él y me acabo yendo, ¿no? Y bueno, ahora mismo estoy en el sector aeroespacial, o sea, ahora estoy haciendo ya todavía más avanzado, ¿no? Temas de maquinarias que son para aviones y sí, y aeronaves básicamente. Entonces, bueno, no me he aburrido, la verdad que eso es lo que a mí me ha hecho, moverme por el país, sobre todo salir de Londres, porque Londres es un pudridero. O sea, en Londres hay un dicho que dice you enjoy London o London enjoy you. O sea, tú disfrutas de Londres o Londres disfruta de ti. Claro, para la masa de inmigrantes obreros, Londres está disfrutando de ti. Entonces es mera supervivencia. O sea, tú cobras para gastártelo todo en alquiler y comida. O sea, hay gente que vive años atrapada. Yo, una de las cosas que hice al llegar es montar una comunidad de canarios, donde poco nos damos apoyos unos a otros. Yo por lo menos intento enfocarlo así. Y hay mucha gente atrapada. O sea, hay mucha gente que queda atrapada en eso, en bajo fondo, digamos, de comida rápida y cosas así. Son gente que ha estudiado y que no tiene, ¿para qué te vas de Canarias? ¿Sabes? Para fregar platos o hacer hamburguesas. Para eso te quedas en tu isla, ¿sabes? Entonces, a mí me da mucha pena. A mí me da mucha pena los compañeros que están en esa situación, porque además el país es más grande. O sea, yo mi experiencia al irme a pueblo, porque yo al final acabé yendo de pueblo en pueblo, es que la calidad de vida es distinta. Cuando tú te vas a un pueblo, entras en la Inglaterra profunda, para bien y para mal, ¿no? Pero por lo general para bien. Por mi experiencia es muy buena, es muy positiva en general con los ingleses. Y en los pueblos la vida es distinta. O sea, no hay ni esos corre-corre, ni metro, ni todo lleno de gente, sino es mucho más pausada, todo está mucho más a mano y se vive mejor. Realmente la inseguridad es distinta. O sea, ya no es lo mismo, porque después del Brexit ya no se puede venir a Inglaterra igual, pero yo recomiendo a la gente que salga de Londres, que salga corriendo de Londres y que se vaya a otras partes del país porque es mucho mejor, se vive mejor fuera de Londres.
Muy bien, muy interesante. Mira, ¿por qué dijiste en un momento efectivamente de que las condiciones de Canarias para la independencia permanecían? Digamos, ¿cómo lo ves tú ahora en esta perspectiva europea y demás? Perspectiva me refiero, debe haber viajado, ¿no? Que hayas cambiado de perspectiva. ¿Cómo estás viendo Canarias en esa distancia y si efectivamente nos toca eso, luchar por la independencia? Bueno, es una buena cuestión y que voy a enlazar a justamente los dos temas introducidos anteriormente. Mi etapa en Londres, en Inglaterra, con lo de la independencia. O sea, cómo se ve ahora mismo es que se ha profundizado completamente en el sector servicio. O sea, están desmontando, a día de hoy se está desmontando la pesca. O sea, la dependencia es más absoluta que nunca en la historia de Canarias. Más absoluta que nunca. O sea, tenemos menos condiciones para ser un Estado viable, independiente, ahora que nunca. Pero yo estoy convencido de que eso es intencional. Aunque Europa ha vivido un proceso paralelo, y de hecho justamente, a mí me gustaba mucho hablar con la gente vieja. O sea, yo en mi experiencia en Inglaterra, yo he visto mucha gente de 70 años trabajando en la fábrica, y hasta de más años, que siguen ahí porque las pensiones no le dan, y tienen que seguir trabajando. Y a mí me gustaba mucho hablar con esa gente, y me sentaba y hablaba, y me acuerdo justamente de un minero del carbón, con el que solía hablar bastante y traía bastante amistad. Y entonces, bueno, yo le preguntaba siempre que si las huelgas, que cómo era la industria, y ese proceso de desindustrialización también lo ha padecido el país de la revolución industrial. O sea, un proceso que sí es verdad que tampoco podemos responsabilizar 100% a España. España también se beneficia y también lo inició por su cuenta anteriormente, pero ha sido una dinámica occidental y específicamente europea, aunque no tiene que venir de Europa directamente. O sea, también esto empieza con Thatcher. Thatcher, cuando empiezan las huelgas de la minería y demás, se da cuenta que hay que acabar con el movimiento obrero y de raíz. Y claro, lo que se le ocurre es externalizar la producción. O sea, acabó con el movimiento obrero, se acabó con la clase obrera, ¿no? Industrial. Entonces, eso ha sido un proceso que ha hecho Europa. Ha desindustrializado también para quitarse el problema de los movimientos obreros. Eso también se ha dado en Canarias. Y recuerdo un artículo justamente de Octavio Hernández, que hablaba justamente, hace un análisis de eso, de cómo se desindustrializa Canarias para acabar con las huelgas de obreras, justamente que dan además el nacimiento del independentismo, ¿no? Entonces, bueno, la situación actual es absolutamente de desindustrialización total, pero vamos a ver a nivel geoestratégico que Europa se está encontrando una encrucijada de que se va a ver forzada a reindustrializarse, porque si se profundiza esta tercera guerra mundial que estamos viviendo, es cuestión de tiempo que se corten los lazos con China. Es cuestión de tiempo, aunque China es el último interesado en ello, pero como las élites europeas son absolutamente belicosas y belicistas, acabaremos en ese escenario, ¿no? Y nos vamos a ver que no producimos nada. Entonces puede ser que se dé en un futuro no tan lejano que tengamos que reindustrializar. Pero a día de hoy la cuestión es que Canarias no produce nada, mínimo, producción marginal. No siempre fue así, por supuesto. Entonces, ¿cómo lo veo yo en un futuro? Justamente ahora vengo a empatar con mi trayectoria. Mi misión acá, digamos, porque es una misión autoimpuesta, al fin y al cabo, es adquirir conocimiento industrial. Yo me vengo a Inglaterra justamente también motivado por mi aspiración de independencia. Tengo que aprender y capturar todo lo que pueda de la industria extranjera. O sea, aprender qué hacen, cómo lo hacen y cómo podemos hacerlo nosotros. Y bueno, un proyecto que me gustaría, digamos, culminar este año o darle comienzo es justamente hacer unas propuestas de industrias estratégicas en Canarias. ¿Cómo podríamos montar una serie de industrias en Canarias, digamos, para, por un lado, tener una alternativa a la economía del servicio que tenemos, que tiene mucho más impacto medioambiental y de sostenibilidad que una economía industrial, tiene mucho más impacto, es mucho más depredadora que tener industria.
es mucho peor. Y entonces me gustaría desarrollar estos temas este año. Este año, bueno, no sé si a través de YouTube o no sé, en una plataforma, pero es algo que estoy trabajando en ello. Digamos que culminar, digamos, esta casi década que llevo en el exterior para adaptar ese conocimiento a la realidad canaria. Y proponer algo que ahora mismo está muy demandado, porque todo el mundo habla de que hay una alternativa al turismo, una alternativa, pero nadie ha propuesto nada. Todo el mundo coincide en que hay que hacer una alternativa al turismo, pero la alternativa tampoco es arar con cuernos de cabra. O sea, hay que mantener una población, hay que darle sus necesidades, hay que cubrírselas, ¿no? Y eso se cubre con producción local o creando dividendos para comprar lo que no lo podamos hacer acá en el exterior. Pero digamos que no se puede tampoco proyectar una economía a base de imprimir dinero, que es como funciona Europa. O sea, si nosotros si fuéramos independientes, no podemos dedicarnos a imprimir dinero. Primero porque nadie lo aceptaría, pues sería simplemente papel. Y eso es esa es la inflación que está viviendo Europa, es porque ya cada vez menos países o cada vez más países se están dando cuenta de que están cambiando papeles por recursos. O sea, yo doy papelitos de monopolio y tú me das petróleo o oro. Entonces, claro, eso es el movimiento de los BRICS. O sea, los BRICS van a romper con el papel moneda fiduciario que ha dominado y ha enriquecido a Occidente, ¿no? Porque también, claro, eso funcionaba mientras tanto había una fuerza militar detrás que impusiera que tú tuvieras que aceptar los papeles, ¿no? Los papelitos que ellos imprimen en sus bancos centrales. Entonces, claro, hay que bajarse un poco a tierra y decir, sí, una alternativa al turismo, pero hay que producir algo. O sea, no se puede vivir imprimiendo dinero, eso no tiene futuro. Eso viene a venir abajo. Y todo el ejército de funcionarios y tal, y sanidad, educación, eso hay que costearlo con algo, con producción material y física. No puede ser todo a través de dinero impreso, ¿no? Entonces hay que un poco tener visión de país y estratégica. O sea, a nivel Canarias, por lo menos, creo que eso hay una ausencia en ese sentido. Nadie propone nada, si todo el mundo se queja, y está muy bien quejarse, pero hay que ir un poquito más allá, hay que dar un paso más allá. Entonces a mí me gustaría ya aunar, digamos, este conocimiento adquirido en materia industrial con una propuesta. Eso es lo que a mí me gustaría desarrollar ya próximamente. Pues formidable, me parece muy, 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 muy interesante, muy necesario, no solo necesario, imprescindible, ¿no? Todo esto ya hemos vivido, pues como se hizo aquella manifestación del 20 de abril, que tú la recuerdas del año pasado, que, por cierto, ¿qué te supuso? ¿Cómo la pudiste seguir? Bueno, yo la seguí aquí en Londres. Aquí en Londres se organizó un grupo y fuimos a armarlo un poco ahí de manera errática, porque no había un punto exacto, ¿no? El que estaba organizando, pues, iban con mucho miedo y muy acojonadas las organizadoras, por si acaso las multaran y tal, porque no habían permiso ni nada. Entonces venía un fulano aleatorio y decía, aquí no pueden estar, y ellas se iban, ¿no? Era un poco ridículo, pero bueno, yo qué sé, nos íbamos moviendo por la ciudad y con las banderas y demás, ¿no? Y íbamos gritando y tal y cual. Entonces yo lo vi así, me acuerdo de uno de los episodios que nos encontré con unos cabildios, un grupo de cabildios que también estaba protestando, ¿no? Y yo me paré a hablar con ellos y demás, y estuvo gracioso, ¿no? Estuvo interesante, ¿no? Y sí, fue un día realmente que había un montón de protestas en Londres, después había otros, pero como de países y minorías y sin Estado, ¿no? Como una cosa que como una coincidencia bastante curiosa. Y la vi así, la vi en la calle, digamos, no allá en Canarias, pero la vi en Londres. Y nos juntamos un grupo de gente, sacamos las banderas. Hay unas cuantas fotos y vídeos por ahí que, bueno, guardaron, digamos, en el recuerdo aquella movilización. Aquel día fue importantísimo, pero de siempre no se logra. Usted está planteando esa alternativa básica al turismo, es turismo, turismo y turismo. Y hoy tener cuidado porque el turismo se va a enfadar con nosotros. Hasta ayer estaba hablando el presidente. El turismo hay que matizar también, porque el turismo es una fuente de ingresos. Eso no tampoco hay que negarlo. Lo que no puede ser la fuente de ingresos. Claro, no puede ser la única. Hay dos modelos, claro, también hay dos modelos de turismo. Está el turismo de hotel y el turismo de convertir la isla en el hotel. La isla entera es el hotel, ¿no? Entonces, lo que es el turismo de Airbnb, lo que es de Break and Breakfast, las casas, ¿no? De los pisos de Airbnb, sí. eso
modelo pernicioso a todas luces, porque genera un impacto de todo tipo, o sea, entre social, económico y medioambiental. O sea, ahora tienes al turista dando vueltas por toda la isla y saturando la isla, ¿no? El turismo hotel en ese sentido es mucho más beneficioso, porque tú tienes al turista concentrado en un recinto, en un campo de concentración con piscina, pero al fin y al cabo está ahí metido. Y además el turista está contento, porque el turista es un obrero de estas fábricas donde yo he estado rebotando, yo he estado con el turista cuando está trabajando. Ese turista tiene 25 días libres al año. Tiene que coger esas vacaciones cuando los niños cogen vacaciones, si tienen hijos, con lo cual por eso vienen todos en la misma temporada, porque las temporadas las marcan los colegios, que es cuando los niños tienen vacaciones. Y ese obrero, ese turista es un obrero de factoría que está trabajando todo el año. Y lo que quiere es coger sol, porque esto es un país deprimente, pero es muy deprimente, y entonces lo único que quiere es una dosis de vitamina D. O sea, eso es una oportunidad de negocio a priori. Nosotros tenemos el sol y ellos buscan el sol. O sea, tampoco puede ser no al turismo como en la totalidad, ¿no? O sea, lo que podemos sacar beneficio de ello. Ni tampoco tenemos que depredar la isla entera o tener todo el negocio en manos de extranjeras, ¿no? O sea, nosotros si te podemos ofrecer eso, ¿por qué no? O sea, ¿por qué no aprovecharlo, no? Lo que no puede ser es que todos nuestros intereses se deleguen en ese sector. Pero el turismo hotel yo lo veo, después de ver un poco el panorama, mucho más beneficioso, porque tú concentras todos los residuos en un solo lugar. Y el turista está disperso por la isla, los residuos también están dispersos por la isla. Y también concentras el suministro. O sea, ese turista, ese complejo turístico, todo lo que necesita se lo das en un solo punto. O sea, la comida y todo lo demás, se lo vendes todo, digamos, en un solo punto. Y además el turista no está dando vueltas, no está dando tumbos por la isla. Está metido ahí y punto. Entonces es mucho más manejable y controlable. Claro, ese sería el matiz sobre el turismo. O sea, el turismo se puede seguir siendo una fuente de ingresos, pero hay que controlarlo. Y también el tema de las aerolíneas, que es otro cachondeo. O sea, no hay ni una sola aerolínea canaria. O sea, en un estado independiente, yo creo que como condición es que el 50% del pasaje lo va a cubrir una aerolínea canaria. O dos, o las que sean. Pero el 50% del pasaje lo tiene que cubrir aerolíneas canarias. No puede ser que todo esté repartido fuera. Entonces, hay también cambios que deben efectuarse en el modelo. Muy bien. Oye, ¿y qué te dicen, digamos, ahí en Inglaterra, en esos otros países que has estado visitando, con respecto a los migrantes? Tú has sido un migrante y los canarios tuvimos décadas, pues viendo que tú ibas en Argentina, tuve familiares, hermano, mi abuelo, pues en Argentina y tanta gente, ¿no? Uruguay, todos los sitios que conocemos, Venezuela, ¿cómo no? ¿Qué has captado ahí con respecto a los migrantes? Bueno, hay dos discursos. O sea, por un lado, la migración no deja de ser el esclavismo del siglo XXI. O sea, es un movimiento poblacional efectuado para suplir la carencia de mano de obra local, que además es intencional. O sea, se ha reducido las tasas de natalidad porque el obrero europeo es caro, ¿no? Un obrero además que nace de las huelgas y de las condiciones laborales conquistadas en el siglo XX, y bueno, ese obrero pues hay que exterminarlo, ¿no? O sea, sus hijos van a querer las mismas condiciones. Entonces se reduce por un lado la tasa de fertilidad europea y hay que suplirlo con gente de fuera. La migración es digamos, un objetivo meramente capitalista liberal. O sea, quien va contra la inmigración realmente está yendo contra el liberalismo. Pero claro, ellos no lo pueden vender así, tienen que vender un tema humanitario y demás, ¿no? Pero bueno, es el esclavismo, el negrerismo moderno, ¿no? Entonces, por un lado, la gente es consciente de la falta de la necesidad de mano de obra. Al fin y al cabo, uno quiere ir a su McDonald's y que le den su hamburguesita y no lo quiere hacer un local, ¿no? Igual que allá tampoco los canarios no quieren hacer ciertos trabajos, ¿no? O los españoles en su país y demás, ¿no? Pero bueno, hay que traer los esclavos a algún lado. Entonces, por un lado, la gente dice, sí, la inmigración, eso está bien, tal cual, pero por otro lado hay un factor cultural, que hay un impacto.
hay un impacto, y de hecho ha habido un escándalo tremendo últimamente, porque había una mafia, por ejemplo, de pakistaníes, se dedicaban a prostituir niñas británicas que secuestraban porque eran de entornos desestructurados y demás, y el tema del Islam y demás, pues ha tenido un impacto, porque hay gente que no se adapta tampoco, o sea, que ellos importan su cultura y además también vienen con un fin político. Porque además todo el tema del Islam también lo financia Arabia Saudí y Emiratos y las aperturas de mezquita y demás. Entonces hay una mezcla. O sea, por un lado, económicamente los ingleses son muy pragmáticos. Son muy pragmáticos. Me da igual que seas inmigrante, tú tienes que producir. Y eso es la inclusión. El discurso de la inclusión en el fondo es desnudar tu identidad, tirarla a la basura y ponerte a producir. O sea, esa es la inclusión. La inclusión es incluirte en la cadena de producción. Ese es el discurso real de la inclusión. Si ya sea parapléjico o lo que sea, la inclusión es poner a todo el mundo a producir. O sea, que no esté ni sin producir. Ellos son muy pragmáticos en ese sentido y ese es el discurso que se va expandiendo, porque al fin y al cabo el imperio es anglosajón. Entonces ellos, como todo imperio, expanden su forma de pensar. Claro, a España y a Canarias, como decía Víctor Ramírez, llegan ecos, ¿no? A nosotros nos van llegando cosas que se van repitiendo, y la gente lo va repitiendo, o sea, empiezan las academias, después se traslada a las organizaciones, y las organizaciones a la calle, a los medios, y entonces van llegando ecos. Pero yo que estoy justamente en el corazón de la bestia, yo veo de primera mano cuál es la intención de todas estas ideologías, ¿no? Que se venden como bueno, hay partidos que las promueven abiertamente, ¿no? Pero que no son más que ideologías imperiales para un modelo, para un sistema que tiene que alimentarse y tiene que seguir drenando el esfuerzo de los seres humanos, ¿no? De alguna forma. Entonces, claro, el traer tanta cantidad de inmigración a priori genera un impacto en lo local. O sea, violentas al local. Estás violentando al local, realmente. ¿Ellos cómo lo suplen? Pues lo suplen con un discurso. Digo, oye, el local, digamos que ya escasea, o lo estoy haciendo escasear, pero encima se enfada, ¿no? Porque lo estoy reemplazando, ¿no? Entonces hay que hacer un discurso para que lo acepte. Tiene que aceptarlo, y si no es malo, ¿no? Es mala persona, tal. Entonces, claro, hay un proceso que es absolutamente liberal, y el liberalismo tiene que desarrollar narrativas para que el obrero local acepte esas transformaciones, pero que son procesos absolutamente capitalistas, y los propios obreros ingleses en ese sentido son pragmáticos, soy inmigrante, yo nunca he tenido un episodio que se pueda catalogar de racista. Quien va de esa forma y quien va viendo racismo por ahí, simplemente es porque está buscando verlo. A mí, nunca he tenido un episodio. Yo me he topado con gilipollas y con gente que podía llegar a las manos, pero nunca vi ninguna motivación, o al menos yo nunca la interpreté como tal, de ningún trasfondo porque es por ser inmigrante. O sea, yo he visto un país que es muy pragmático con la inmigración. Es mano de obra, o sea, me da igual de donde sea, ¿sabes? A ellos le da igual, ¿sabes? El tema es ponme mi hamburguesa. Entonces esa es la interpretación, ¿no? Al final, que yo saco lectura digamos, del centro neurálgico del poder occidental, porque es Londres realmente, no es Washington. El poder nace de Londres. Pues venga, ¿qué le dirías a todos los canarios y canarias que te están escuchando? Bueno, la verdad que ese programa no me acuerdo cuando lo escribí. Realmente Inecaren cesó su actividad en 2016 y el proyecto quedó cerrado. Digamos que ahora mismo está cerrado. O sea, ahora sí yo suscribo lo que escribí en aquel entonces. Yo creo que sigue siendo una necesidad. Y en general, sí, lo que yo diría a los canarios simplemente es que hay que tener dignidad. Antes que todo, antes que pensar en proyectos políticos o temas de mayor complejidad que requieren un grado de reflexión intelectual y de profundización más allá de etiquetas o dogmas o modas políticas, ideológicas de cada tiempo, ¿no? Hay que sobre todo tener dignidad como persona y como colectivo. O sea, lo primero es tener dignidad. Si tú ves que te están pisando la dignidad, que te están vendiendo tus intereses a Marruecos o tal, se meten en tu agua, o te venden tal, o te cierran tal, o te cierran la flota pesquera, eso están pisoteando tu dignidad.
uno tiene que tener dignidad. Eso es lo que yo le diría a los canarios, tengan dignidad, tengamos dignidad. O sea, ya lo demás ya lo podemos discutir, pero vamos a empezar por tener dignidad. Y eso es mi mensaje, ¿no? Que yo diría. No sé si escuchaste suficiente tiempo al amigo Manuel Monereo, porque hablaba de, bueno, que hay que dar una nueva alternativa política, que puede ser una organización política, pero que puede ser un frente político. ¿Cómo crees tú que se podría avanzar hacia esa sociedad igualitaria que deseamos, bueno, pues toda la gente que nos reclamamos de la izquierda? Pues yo no me considero de izquierda. Yo considero que la izquierda y la derecha son conceptos burgueses dentro de la democracia liberal de mercado. O sea, hay que romper con eso y con esos encorsetamientos ideológicos. Hay que salirse de esos términos. O sea, no podemos operar en los términos que te impone el sistema. Yo, cualquier alternativa... Bueno, mira, que coste, te lo digo porque estoy de acuerdo básicamente en lo que estás diciendo, pero que estoy, yo digo lo de la izquierda en el sentido de que, bueno, pues siempre se matiza que lo de la izquierda queremos una sociedad igualitaria en derechos, en deberes y tantas la cosas. Izquierda, lo que es la izquierda política, ha sido la mayor promotora de la ideología imperialista en el siglo XXI. O sea, han sido la correa de transmisión de los think tank americanos, o sea, y ingleses. Think tank, para los oyentes, tanques de pensamiento, ¿no? Sí, o sea, digamos que son lobbies o mercenarios ideológicos. Son mercenarios ideológicos, o sea, tú eres un partido o eres una ONG de filantrópicas y tal, y tú quieres implementar una medida como reducir la población. Yo quiero que la gente tenga menos hijos. Claro, tú empiezas pues promoviendo los condones y tal igual, ¿no? Pero llegas hasta un límite, entonces tienes que seguir. Entonces el think tank es el que se encarga, digamos, de pensar cómo consigues tu objetivo. O sea, eso es lo que hace un think tank, ¿no? Si, oye, sí, este cliente quiere reducir población, ¿cómo lo hacemos? ¿Cómo le vendemos la moto a la gente para que no tenga hijos? Entonces esa es la labor de los think tank. Los partidos que se dicen de izquierda en el siglo XXI han sido la correa de transmisión de esos think tank. Ellos son los ejecutores de políticos de esta línea y programas imperialistas, porque esto viene todo de Washington y de Londres. Entonces, por eso digo que hay que salirse de esas definiciones izquierda-derecha, porque son absolutamente no responden a los intereses ni de nacionales ni de clase. Entonces hay que salirse de ahí. La propuesta y del sistema lo mismo, o sea, las economías, tú fíjate lo que hicieron en Rumanía. En Rumanía ganan las primarias un candidato que es prorruso y todo lo que quieran decirle, pero que al fin y al cabo lo vota la gente. ¿Y qué hace el Poder Judicial? Le hace un golpe de Estado, le anula las elecciones. Entonces, ¿dónde está la democracia? O sea, es todo un cuento. O sea, si ganan los que no quieren que gane, les da un golpe de Estado. Ya lo están amenazando en Alemania. Si ganan los del SFD o como se llaman, que no son más que los herederos de la Alemania Oriental, de la RDA. O sea, si tú fijas la base de votantes, son los de la RDA, son los antiguos comunistas. No son de base fascista ni nada, no, son los antiguos comunistas. Claro que no han tragado con la ideología liberal brutal que han metido allá, que si ecologista, animalista, ¿verdad?, que han metido en Alemania, y están desmontando a Alemania. Siempre ha sido una colonia después de la Segunda Guerra Mundial, pero con esto del Nord Stream, por ejemplo, el haberle cortado el gas y que no haya abierto ni la más mínima investigación para clarificar los hechos, deja en evidencia que son una colonia, pero además rastrera. O sea, ese poder orgulloso que han sido siempre los alemanes industrial, no, se han convertido en una colonia rastrera. Y nadie ha pedido explicaciones de por qué volaron el Nord Stream. Entonces, digamos que no hay democracia, no existe la democracia. Si gana el que no quiere el imperio en su momento, el globalismo, lo que es el foro de Davos, ¿no? Vamos a simplificarlo como el foro de Davos y sí, lo que se llama el Foro Económico Mundial, ¿no? Son ese lobby de magnates, de intereses, donde está, por ejemplo, el Banco Santander, donde está Ana Botín, representando los intereses suyos, no de España ni de nada, ¿no? Esa gente, digamos, que hasta entonces ha tenido un lobby. De hecho, ahora tenemos la noticia del desmantelamiento de la USAID,
que ha hecho Trump. La verdad que es un golpe genial. A la gente podrá gustarle más o menos a Trump, pero mira, chapó, sinceramente. O sea, está sacando todos los papeles de lo que estaban financiando. Al fin y al cabo era un tentáculo del imperio. Después él montará a lo mejor otro tentáculo, ¿o no? Pero por lo menos los que estaban funcionando hasta el día de hoy los están desmantelando. Con lo cual es muy buena noticia. Claro, él los desmantela por interés nacional y nacionalista suyo, pero no significa que no podamos beneficiarnos de un conflicto intraburgués, porque es lo que estamos viviendo en Occidente, un conflicto intraburgués. O sea, dos burguesías pues chocando con sus intereses, ¿no? Pero la burguesía globalista, que se llama normalmente, es la que ha tenido una inspiración mucho más global, o sea, una inspiración global, de imperio global. Esa es la que ha chocado con las burguesías nacionales, que la ha ido desarticulando por completo, ¿no? Pero digamos que la americana, pues bueno, busca la forma de representar sus intereses en un candidato. En Europa no hay burguesías nacionales, o sea, no queda nada, o sea, son todos unos rastreros, ¿no? Entonces, ese es el choque que estamos viviendo. Y si no sale el candidato, lo da un golpe de Estado. O sea, entonces, la salida está en no hacer un partido. No, claro que no. Eso ya estamos en otra época. O sea, hay que actualizarse, hay que estar al tanto de los desarrollos. O sea, vamos hacia estados fascistas. No de facto, pero sí de hecho. O sea, al contrario, no, digamos, no declarados como fascistas, seguiremos llamándolos democracias, pero serán estados fascistas. O sea, ya se acabó el poder blando. Vamos hacia estados de poder duro, ¿sabes? De censura. O sea, estamos viviendo en una época de censura tremenda y abierta, ¿no? Eso hace 10 años era un escándalo. Entonces estamos avanzando hacia eso. Estar siguiendo pensando en partidos y coaliciones y ir al Parlamento y calentar sillones está absolutamente perdido, sinceramente. O sea, o hay que construir poder popular, hay que salir a la calle, o sea, hay que construir estructuras paralelas. Esa es la única respuesta, construir estructuras de poder paralelas. O sea, quien siga pensando en calentar sillones, pues mira, a mí no me convence, sinceramente. Muy bien, muy bien. Mira, por cierto, ¿cómo sigue una monarquía en Inglaterra? Lo mismo que, bueno, la de España ya se espera, por Franco, tal, eso lo sabemos, pero cuéntanos un poco la monarquía inglesa, porque no es cuestionada o es cuestionada y no mueve mucho eso. Hay cuestionamiento, o sea, hay un sector republicano, pero es marginal, muy marginal. No tiene representación política de ningún tipo, ni peso. O sea, el cuestionamiento existe, no podemos decir que nadie lo cuestione de manera en bloque, ¿no? Hay gente que cuestiona, pero el sentimiento popular es de indiferencia total y absoluta. O sea, es una institución que está como en el espacio, ¿no? Como si no estuviera en la Tierra. O sea, está ahí, en lo alto, o sea, sabe que existe, pero como que el ciudadano a pie no siente que tenga ninguna influencia en su vida diaria. Y no es cierto, ¿no? Eso, al fin y al cabo, es esto mismo, a través de los think tanks que han hecho, digamos, esa habilidad de hacer invisible a una institución que tiene una influencia tremenda. O sea, tiene, por ejemplo, la corona española no tiene ninguna influencia, son unos machangos, son unos títeres, o sea, no. De hecho, mandan a sus hijos a estudiar en Inglaterra, fíjate tú, ¿no? Entonces, pero los ingleses sí tienen poder real. De hecho, la aristocracia inglesa participa en estos foros de Davos. Estos globalistas son las aristocracias europeas. Estos que participan en el foro de Davos, si usted entra en la página web del Foro Económico Mundial y empieza a ver las directivas de las distintas comisiones que tienen, va a ver que si duques, que si condes, que si tal, y la mitad son de sangre real inglesa, ¿no? No de la corona, no es el apellido Windsor, pero son todo lo que es el entramado aristocrático. Entonces la aristocracia sigue existiendo. No es algo que la gente percibe, pero existe y tiene poder. Jorge, una última cosa. Supongo que estás preocupado por el control que está cada vez haciéndose mayor de la ultraderecha en el mundo. Ahí lo vemos, pues, de Estados Unidos, Donald Trump, Elon Musk y todo esto. Y ahora, bueno, en España acaba de dar cerrando un discurso a Abascal
lo de los patriotas, este congreso de los patriotas, ya hay dos ultraderechas ahí con diputados y tal en Europa. Bueno, estuvo Abascal, Orbán, por supuesto Marine Le Pen, Salvini, Wenders, toda la gente. ¿Qué nos dices al respecto y qué le dirías a la gente para evitar caer ahí? Hoy en día ultraderecha es llamarte comunista hace 50 años. O sea, es el descalificativo que pone la prensa a la disidencia. O sea, son disidentes realmente del sistema globalista. O sea, un Salvini es ultraderecha. Salvini vino del Partido Comunista. Orbán es ultraderecha. Orbán es un tío nacionalista. Está defendiendo su país. O sea, son gente que está defendiendo su país. No todos. O sea, no todos tienen el mismo aproximación, ¿no? Hay un cajón desastre, que es una técnica muy nazi de agrupar al enemigo. El enemigo en este caso son aquellos que están reivindicando el Estado-Nación, porque eso es lo que quieren destruir, al fin y al cabo, el Estado-Nación. Entonces, se ha creado la categoría única de ultraderecha, pero hay digamos que hay una amalgama muy distinta ahí dentro metida. Entonces, en ese sentido no tengo ningún miedo, ni tengo ningún problema, la verdad, porque lo que yo estoy asistiendo es a un conflicto intraburgués, en todo caso, donde hay una burguesía, en este caso anglosajona, que quiere erradicar el concepto de Estado-Nación. ¿Y por qué quiere cargarse el Estado-Nación? Porque son intereses innatos, son intereses heredados. O sea, tú naces en una nación y no lo eliges, pero ya te hace, digamos, formar parte de una comunidad. Y como comunidad tú tienes intereses propios, creados. O sea, los canarios, o los húngaros, o los rusos. O sea, tienes un interés nacional que es innato. Claro, si tú destruyes la nación, tienes campo abierto para las corporaciones. O sea, las corporaciones pierden, digamos, ese factor que hace que impidan crecer o colonizar, porque claro, si Rusia dice, aquí no entra McDonald's, ¿por qué? Porque es interés nacional ruso. O Orbán en Hungría dice, pues aquí queremos gas ruso. Fíjate que la ultraderecha son los prorrusos, ¿eh? Ojo con eso también. Qué curioso que a los de ultraderecha son justamente los que están contra la guerra y contra darle armas a Ucrania. Y después Pedro Sánchez le manda armas a Ucrania. Eso, los ucranianos son unos nazis. Son unos nazis declarados, autodeclarados además. Entonces, ¿quiénes se levantan a aplaudir a los nazis? Porque Orbán no hace eso. Orbán dice que la guerra tiene que acabar. Y muchos de estos que llaman de ultraderecha son mucho más pacifistas. No están diciendo Trump está cortando la ayuda a Ucrania. O sea, lo que no podemos caer es en etiqueta. La realidad es más compleja. Hay que sobre todo basarse en hechos. Hay que ver lo que sucede, lo que hacen. Porque por mucho que tú te llames socialista y obrero y español, es una etiqueta, es como Carrefour. O sea, no dice nada. Son marcas. Los hechos son los que definen a cada cual. Y para mí el mayor acto de nazismo y fascismo fue el COVID y todos los que han estado implicados en ello. O sea, fue un toque de queda, meternos en casa, impedirnos salir. ¿Eso qué es? ¿Eso es donde se ha visto? Anular el Estado de Derecho. Eso para mí son los nazis. Y esos son los primeros que poner en la cárcel. Esa gente no ha pagado a nadie por lo que ha hecho. Entonces, eso es lo que yo quiero transmitir ahora mismo en esta última pregunta, es que vamos a dar las etiquetas y vamos a centrar en lo que hace cada cual. Y sobre todo, y más importante, si uno quiere ir contra el fascismo del siglo XXI, vamos a escuchar quién dice de abandonar la OTAN. Vamos a ver quiénes son los que están diciendo de que se diluya la OTAN. Vamos a escuchar a los que dicen que se acabe la guerra de Ucrania. O sea, vamos a ver quiénes son. Porque ¿de qué te vale el nombre de tu partido si después tú estás a favor de mandarle armas a los nazis de Ucrania, ¿no? Entonces, vamos a salirnos las etiquetas y a ver más los hechos de cada uno. El concepto de nazi, ¿no? Por ejemplo, en la época que llamamos nazi y tal, del siglo XX, pues Hitler era nazi y tal, y bueno, Goebbels y todo, tal, eso eran los nazis, ¿no? Ahora, si tuviéramos que preguntar, vamos a gente variada y con conocimiento de cuál consideran que es el gobierno más nazi del mundo, bueno, yo estoy convencido, pero hacemos la pregunta con cierta frecuencia, que dicen
Israel. Claro. La pregunta es fácil, pero yo te la digo. Israel que le mataron pues 6 millones de judíos y tal, y toda esta historia. ¿Cómo se da este viaje? Sí. ¿Cómo se da este viaje? Israel también ha capitalizado la muerte de mucha otra gente, que no eran judíos solamente, como comunistas y gitanos. Sí, sí, 6 por un lado y 5 por el otro, más o menos. Pero sí, que 5 millones. Ni aunque se pongan la chapa de los judíos fueron los que mató tal, no, los rusos y los eslavos murieron mucho más. Hubieron más muertes y además los eslavos tenían peor tratamiento dentro de los campos de concentración que los judíos. Se les trataba peor, tenían menor categoría. Hasta dentro de los trabajos que se repartían en los campos de concentración, los eslavos estaban en una categoría inferior a los judíos. Y yo tengo acceso a libros, por ejemplo, del Museo de Auschwitz, en polaco, y lo lees de las declaraciones después de la guerra que se le hacían a los oficiales de las SS. Claro, la gente del común no tiene acceso a un libro en polaco del Museo de Auschwitz. Tampoco porque ellos hacen nada por difundirlo. Porque no, todo lo que ya sea pasado soviético lo está enterrando, ¿no? Pero si uno lee estas declaraciones, los mismos oficiales de la SS decían que el eslavo era el peor, ¿sabes? El último, ¿no? De la cadena. Entonces, ellos han capitalizado eso, ese rollo victimista, ¿no? Para ellos después tener carta blanca o que tener, digamos, la superioridad moral de hacer lo que les salga de los huevos, ¿no? Y los genocidios y tal que quieran. Pero también vamos a quedarnos como nazis, aquellos que han experimentado con la población sin su consentimiento, sustancias experimentales. Eso también es nazi, eso lo hacían los nazis, hacían experimentos con seres humanos. Eso lo hemos vivido. Y no es ningún secreto. Entonces, esos también son nazis y viven entre nosotros. No hay que irse a Israel. Y hay mucha gente que aplaudió a esa gente. Y vive entre nosotros. Entonces, los nazis no están lejos. Están viviendo entre nosotros. Y para todo hay cura, ¿eh? No tienes que ser nazi hasta que te mueres. Pero hay que abrir los ojos también y reconocer las cosas. Porque lo último que yo, para mí, eso sí me asusta, es que se vuelva a repetir esa experiencia. Porque la próxima vez que se repita va a ser peor. Y eso no puede ocurrir. No puede volver a repetirse lo que pasó en 2019. Y eso no está lejos. Así es. Oye, digo siempre que la última, siempre el recuerdo que dijiste antes, en la Tercera Guerra, creo haberte entendido, en la Tercera Guerra Mundial en la que estamos, ¿no? Como dando por que estamos en la Tercera Guerra Mundial. Venga, un par de minutillos, 3, 4, lo que tal, y acabamos ahí. Ya prometo no preguntarte más. No, yo encantado, pero si quieres, cualquier día de fin de semana estoy disponible. Ven. Encantado de colaborar. Sí, para mí la Tercera Guerra Mundial empieza en 2011 con Siria. Ahí es cuando ya las potencias empiezan a chocar entre ellas. Realmente, Turquía, Estados Unidos, Rusia, ahí ya empieza a haber choques abiertos. Para mí ese es el inicio de la Tercera Guerra Mundial. Lo de Ucrania es una intensificación porque ya hay oficiales OTAN muriendo bajo bombas rusas y oficiales rusos muriendo bajo bombas OTAN. O sea, no se ha titulado en las cabeceras de los periódicos para no crear pánico, ¿no? En la población, que ya es la Tercera Guerra Mundial, pero ya estamos desde hace años en la Tercera Guerra Mundial. Yo diría al comienzo, en 2011, quizás lo podemos retrasar a la intervención rusa en Ucrania, y dejar Siria como una especie de España del 36, como un territorio de preguerra, ¿no? Que fue la guerra civil, donde se metieron los alemanes y los soviéticos por un lado, y cada uno pues un poco con su proxy, ¿no? Podríamos sacar a Siria del inicio de la Tercera Guerra Mundial y dejarla como la guerra proxy pre-guerra mundial, pero sin duda ninguna el inicio del conflicto de Ucrania ya da comienzo a la Tercera Guerra Mundial. Repito, no se nos anuncia en los telediarios como hoy en este día la Tercera Guerra Mundial China ha hecho esto. No, eso no se visibiliza, pero ya estamos en un conflicto mundial y la gente, pues bueno, es feliz en su ignorancia, ¿no? Pero las cosas no pintan bien. Pues para Europa especialmente pintan mal. Pues nada, no te pregunto más, pero hay muchas, pero ya en otra ocasión, como tú dices, vale. lo hacemos.